Muy bien, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el segundo día de lo que es el curso computacional del 3D. Y ya vamos a entrar un poco más de lo que es el modelo computacional. Vamos a ver un poco de los componentes en cuanto a lo que respecta a este segundo día. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver la arquitectura del modelo del 3D, vamos a hablar de los módulos que compone y vamos a también entrar a lo que es la modelación hidrodinámica, el preprocesamiento, que es el RFGrid y el Quicking, y también vamos a hablar del postprocesamiento, que es el módulo Quickplot. Bueno, el Deltares es un instituto holandés que es conocido como Delta Technology, que trabaja desde el 2008. Es un instituto independiente en cuanto a lo que es la investigación aplicada y el asesoramiento de expertos. Tiene una combinación única de conocimiento y experiencia en lo que es el campo del agua, el suelo y los subsuelos. Ha sido pionero en lo que es el desarrollo y la distribución y la aplicación de conocimientos, donde enfrentan desafíos en el diseño y el manejo de deltas vulnerables, áreas costeras y lo que son las cuencas hidrográficas. Bueno, en las imágenes podemos ver el Instituto de Deltares, que es en la imagen de la izquierda. Es, este instituto ha trabajado y ha cooperado con lo que es el gobierno holandés y lo que son las provincias y juntas de agua, también con lo que son gobiernos internacionales, institutos de conocimientos. Y este está ubicado en lo que son en dos ciudades, que es el Delft y Utrecht. Bueno, ellos han desarrollado lo que es este software, que es único y más que todo informático y totalmente integrado y tiene un enfoque multidisciplinario y realiza lo que son los cálculos en 3D para áreas costeras, fluviales y lo que son los estuarios. Bueno, el Delft 3D está compuesto por diversos módulos que van a estar agrupados en torno a una interfaz gráfica y van a ser capaces de interactuar uno con el otro. Este modelo tiene un enfoque multidisciplinario. Ahora, ¿qué es el Delft 3D? Este modelo numérico totalmente integrado, que tiene este enfoque multidisciplinario en lo que son los cálculos en 3 dimensiones, se enfoca más que todo en las áreas costeras, ríos, lagos y estuarios. También tiene muchas más aplicaciones y puede llevar a cabo la modelización numérica de flujos, transporte de sedimentos, ondas, calidad de aguas, evolución morfológica y ecológica. Una de las ventajas del modelo son las herramientas, debido a que son suficientemente versátiles y para ser utilizadas dentro de un sistema operativo. También permite realizar lo que son modificaciones en la batimetría desde el modelo computacional, que es el 3D. Y bueno, el software se ha utilizado y ha demostrado sus capacidades en muchos lugares del mundo, como es en los Países Bajos, Estados Unidos, Hong Kong, Australia y entre otros países más. Este puede llevar a cabo lo que es desarrollar continuamente técnicas de modelización avanzadas e innovadoras como consecuencia del trabajo de la investigación en lo que respecta al Instituto de Deltares. Y bueno, vamos a entrar un poco a lo que es la arquitectura del modelo. Este se compone de varios módulos que están agrupados, como les decía, en una interfaz gráfica y van a trabajar uno con el otro. Es decir, ustedes pueden ir trabajando un módulo con otro módulo, pero conjuntamente, y eso va a ser capaz de producir los resultados que ustedes desean obtener. Y bueno, aquí podemos ver en el diagrama los módulos que compone. Tenemos el módulo Flow, que que realiza las modelizaciones en 2 y 3 dimensiones, que son hidrodinámicas y morfológicas. Es un módulo que se llama módulo Flow y luego es el módulo MOR, que es de la morfología, de la morfodinámica. Luego tenemos el módulo Wave, que permite la modelización de lo que son la propagación de las olas. También tenemos el módulo Water
Quality. Este permite lo que es la modelización en cuanto a la calidad de aguas. Y también tenemos el módulo de Ecology y el de WACPAR, que es el de las partículas, que hace un seguimiento a las partículas. Vamos a ver esto un poco más a detalle. Les voy a ir mostrando un poco de los estudios que se han ido realizando con lo que es el DEF 3D y para cada tipo de módulo. No vamos a entrar mucho a detalle, les voy a mostrar lo más importante de lo que se puede llegar a obtener utilizando un módulo o utilizando así varios módulos en un estudio en particular. Bueno, el DEF 3D Flow, que es el que les comentaba, a este le conocen como el corazón de DEF 3D, ya que ya más que todo es que es un módulo multidimensional, porque puede simular en 2 y 3 dimensiones, debido a que calcula los fenómenos de flujo no estacionario y de la meteorología en una malla ortogonal o curvilínea, y esta se ajusta a lo que son los límites. Y bueno, en cuanto a lo que son las simulaciones en 3D, la malla vertical se define más que todo en un enfoque de coordenadas sigma o capa Z, también se le denomina. El objetivo principal que tiene es de resolver varias ecuaciones diferenciales no lineales, unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, y las relaciona con el problema del flujo hidrostático de la superficie libre en lo que es una malla estructurada. Bueno, las ecuaciones se formulan en coordenadas curvilíneas o ortogonales sobre un plano o en coordenadas esféricas. Este módulo más que todo se basa en las ecuaciones poco profundas y estas las resuelven con un procedimiento de soluciones más precisas. Tal vez una de las características más importantes que el módulo puede solucionar o puede resolver en casos de estudio puede ser transporte de materiales disueltos, contaminantes, transporte de sedimentos. También hace simulaciones de inundaciones, llanuras, las simulaciones de turbulencia, que se relaciona mucho con la viscosidad y la difusividad. Y bueno, lo bueno del módulo del 3D Flow es que puede ser combinada con otros módulos. Vamos a ver un caso de estudio. Tenemos aquí un caso de estudio del río Biobío. Bueno, este se realizó mediante lo que es el software del 3D y tenía el fin de cuantificar cuáles eran las variables principales que mejorarían lo que es la representación de los fenómenos hidráulicos que condicionaban estos procesos de transporte y mezcla en lo que es la desembocadura del río a lo que es el océano. Bueno, en esta imagen se puede apreciar el dominio de lo que es la modelización que se va a hacer. Ahí se puede ver el dominio del modelo. Y bueno, ahí podemos ver en su desembocadura. Y en la siguiente imagen les voy a mostrar un poco de lo que es la batimetría que se ha hecho del estudio. Se puede ver que se ha realizado varios perfiles de distribución a lo largo de la zona. Y más que todo estos perfiles van cubriendo gran parte de lo que es el río y parte de las zonas de inundación. Y estos datos más que todo pueden ser obtenidos por lo que son imágenes satelitales, de los vuelos LIDAR también que se hacen de la topografía. Y bueno, podemos ver lo que se hace en el DEF 3D es que se agarra toda esta información y se procesa y se obtiene lo que es la batimetría interpolada mediante lo que son los métodos de la interpolación que tiene el software del 3D. Esto más o menos es decir que se parte de esta topografía y ya para esto vamos a empezar a hacer lo que es lo que son la ingresión, lo que se ingresan los datos, ¿no? Vamos a ver eso un poco. Antes de eso hay que hacer lo que corresponde a poner puntos que se van a ir midiendo para poder ir observando en lo que son los resultados. Bueno, aquí se puede ver que son 4 puntos y cada uno tiene una distancia entre ellos en donde de referencia de lo que es la desembocadura.
Y aquí ya podemos ver un poco de lo que son los resultados, ¿no? Bueno, para esto se puede observar en esta imagen, estos son los resultados que presenta el software del 3D. Se puede apreciar un poco de lo que es la profundidad, la superficie de elevación del agua en lo que es la desembocadura del río. Y también podemos ver un poco de lo que son las velocidades, la dirección que va a tener, los vectores de la dirección de velocidad que va a tener en cuanto a lo que es la simulación de este escenario. Y ahí ustedes pueden ver los resultados y lo que se puede llegar a obtener utilizando lo que es el módulo del 3D Flow. Ahora, los principales resultados que se han obtenido respecto a este caso de estudio indican que la influencia de lo que son los niveles de la marea no ha afectado a la zona más angosta del río. Entonces, este tipo de resultados y este tipo de casos ustedes ya pueden ir viéndolo utilizando lo que es el software del 3D. Vamos a entrar un poco a lo que es el del 3D Wave, que ese es el otro módulo. Antes de eso, el módulo del 3D More, que es el de morfología, que calcula lo que es el transporte de sedimentos en la carga total de suspensión como en el lecho y los cambios morfológicos para el número arbitrario de fracciones cohesivas y no cohesivas. Bueno, este también se complementa, el del 3D More, se complementa con el módulo del 3D Flow. Entonces, estos dos van a interactuando y van a ir resolviendo lo que son las ecuaciones de transporte de sedimentos y ustedes van a ir obteniendo lo que es lo que son los resultados de erosión, sedimentación, deposición, en lo que es el caso de estudio, si es que se está analizando los ríos, lagos, etc. Ahora, en lo que respecta al módulo del 3D Wave, que es el que estoy presentando en la diapositiva, este módulo más que todo simula lo que es el flujo de agua asociado a la propagación de mareas y lo que son la propagación de las olas a lo largo de lo que es las cuadrículas numéricas que se van a ir definiendo en lo que es el del 3D. Bueno, para simular lo que es la evolución de estas olas aleatorias, debido a las condiciones del viento, los estuarios, las llanuras de las mareas, lagos y canales, también se utiliza este módulo, ¿no? Se tiene que especificar como un estándar para la modelización de lo que son estas olas cercas a la costa o tal vez estudios de protección costera. Ahora, lo que hace el módulo es calcular esta propagación de olas, la generación de las olas por el viento, las interacciones no lineales entre olas, tal vez un campo de viento, un nivel de agua, un campo de corriente también. Este va a ir calculando lo que es esta evolución de estas olas aleatorias y va a tomar en cuenta lo que es la propagación, que también se le conoce como la refractiva, y esto va a ser debido a la corriente. Y también un poco de lo que es la profundidad y los procesos de generación en las olas por el viento, disipación y la rotura de olas. Bueno, vamos a ir viendo un poco lo que es este caso. Hay tal vez algo representativo de lo que es el módulo, es que este puede variar, es decir, tú puedes hacer escenarios que sean de 50 kilómetros por 50 kilómetros, ya tú tienes que ir viendo cómo va a ser tu área de estudio, ya que hablamos de lo que son la parte del océano y ya son áreas muy extensas, ¿no? Esta puede aplicarse también esto más que todo se aplica el módulo en lo que es los estuarios, los lagos y los canales y regiones costeras. Les voy a presentar un poco de lo que es un estudio de lo que es la ensenada de marea de Figueray da Foz, que es de Portugal. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que consiste el estudio. Más que todo, esta zona es una fuente de riqueza económica para ellos, ya que actúa como un canal de navegación hacia los puertos.
Sin embargo, para mantener esta capacidad operativa y seguridad de lo que es la navegación, se han requerido grandes esfuerzos debido a la complejidad que tenía, que era hidromorfodinámica, y se ha aplicado lo que es tres módulos, que es el DEF3D Flow, el DEF3, el DEF3D Wipe y el DEF3D More, y estos han sido calibrados y validados con las mediciones que ellos tenían, que eran hidrodinámicas y batimétricas, que han sido realizadas en campo. Bueno, aquí les muestro un poco de lo que es de Figueira y Dafos. Ahí se puede ver un poco el dominio de estudio. Y ahí podemos ver el detalle de la malla numérica que se ha realizado en el 3D Flow. Si se dan cuenta, ahí tenemos unos puntos que han sido los puntos de observación que más adelante que ellos tienen de referencia, es decir, que han sido mediciones que ellos han hecho en campo. Y bueno, ahí ya podemos ver un poco de la batimetría. Y aquí en la última gráfica se puede ver un poco de los resultados que se han obtenido después de la introducción de estos datos y de lo que es la batimetría. Y bueno, ahí se puede ver las variaciones, ¿no?, que tiene el nivel del lecho. En este caso se ha utilizado el módulo del 3D, del 3D More, donde se puede ver un poco de lo que es las variaciones que ha tenido con los sedimentos, también un poco de lo que es el dragado, porque sí se ha hecho un dragado en esta zona. Entonces, los resultados han puesto en manifiesto lo que es la precisión del modelo y se ha podido también representar lo que es la propagación de las mareas y las olas, y es lo que te permite el DEF 3D obtener esos resultados y ver la evolución morfodinámica que va a tener tras las operaciones de dragado que se han hecho en este caso de estudio, ¿no? Vamos a entrar también un poco a lo que es el módulo Water Quality. Y bueno, este simula más que todo la calidad de agua, los sedimentos a campo lejano, también una variedad de procesos de transporte y calidad de agua. Además, incluye varios solucionadores de difusión, de atención y una extensa biblioteca de lo que son las formulaciones de procesos estandarizados, con lo que son las sustancias. También realiza lo que son los procesos predeterminados, es decir, puede simular lo que es la nitrificación, el crecimiento elemental de algas, ciclos nutrientes y bueno, un intercambio de sustancias de atmósfera. También una absorción y una desorción de sustancias de contaminantes, deposición y suspensión de partículas. Esto es lo que permite el módulo Water Quality. También complementa lo que es, se complementa lo que es con el software Telemac, que ayer les comentaba. Tiene un componente externo, entonces permite que puedan ir viendo lo que son estos procesos, y es decir, que sus formatos, sus resultados se puede abrir en el Telemac. Y bueno, también simula lo que es el transporte, la erosión, los asentamientos de sedimentos cohesivos y no cohesivos. Incluye también lo que son las fórmulas de transporte estándar, diferentes fracciones de partícula. Y esto va a depender mucho de qué tipo de caso de estudio ustedes estén analizando y estén utilizando, ¿no? Como les decía, el DEF3D es muy amplio en cuanto a lo que es un análisis de casos de estudio. Entonces, ustedes tienen que ir viendo si considera qué tipo de módulo ustedes pueden utilizar, y eso hay que ir viéndolo en lo que son los manuales. En los manuales se tiene un manual de cada módulo y ustedes ahí pueden ir viendo cuál es el módulo que ustedes tendrían que usar y con cuál podrían ir combinando, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo que es un río que está en Vietnam, que se llama río Tibai. Y bueno, en el río Tibai era considerado como muy contaminado por los vertidos de aguas residuales que tenía en la industria.
especialmente por lo que son estas aguas no tratadas de algunas empresas que ellos ya tenían definido en ese momento cuáles eran las que más afectaban en este caso de estudio, y lo habían considerado como ecológicamente muerto el río. En consecuencia, han tratado de mejorar lo que es la calidad de agua, y debido a esta problemática que tenían, entonces han invertido un poco para lo que es el tratamiento de aguas residuales. Para este caso se utiliza el modelo hidrodinámico, que es el de 3D Flow, y lo que es el Water Quality, y se ha hecho lo que es las modelaciones. Se ha utilizado un modelo bidimensional, y bueno, se ha incluido en lo que son las condiciones, la temperatura, la salinidad, y se ha proporcionado los datos de entrada para ir modelando lo que es la calidad de agua en el programa, ¿no? Se ha simulado el caudal, el nivel de agua, la temperatura, las concentraciones de los nutrientes y un poco del oxígeno disuelto, y eso depende de las condiciones que tenía la problemática. Y bueno, aquí podemos ver un poco de los resultados que ellos han ido obteniendo, y ustedes pueden ver para las diferentes fechas el comportamiento que ha tenido en cuanto a lo que es la profundidad para este caso de estudio. Y aquí tenemos un poco de lo que son las secciones, ya de lo que es la velocidad, la salinidad, el comportamiento igual de los resultados. Estas son secciones transversales, si no me equivoco, que se han hecho aguas arriba. Ellos tenían un monitoreo ahí, entonces ya han obtenido estos resultados, de los cuales ellos han podido ir comparando con los que ya tenían medidos. Y bueno, ellos han informado en lo que es este artículo, que han presentado muy buenos resultados en cuanto a lo que es la simulación de la descarga, la temperatura y la salinidad. Y también ha indicado también qué tipo de contaminantes se quedan atrapados en lo que es en lo que es parte de este estudio. Y ese es el tipo de resultados que ustedes pueden ir obteniendo cuando utilizan este tipo de este software. Les va a permitir entrar un poquito en lo que es este módulo, si es que es su tema de interés, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que es el módulo WACPAR. Este módulo más que todo simula el transporte y lo que son los procesos de calidad de aguas mediante lo que son los datos en 2 y 3 dimensiones, y bueno, hace un seguimiento de lo que son las partículas, y para poder describir estos procesos de calidad de agua, haciéndolo de una forma muy detallada en cuanto a lo que es la distribución de concentraciones. Más que todo se utiliza para estudios que tienen un campo medio de 200 metros a 15 kilómetros. Esa es más o menos la extensión de estudio que ustedes pueden utilizar, y hace simulaciones también de lo que es de derrames de petróleo, transporte de sustancias como sales, bacterias, colorantes, aceites, entre otros también, ¿no? Y bueno, este se denomina como un módulo de calidad de agua de campo medio. Estos componentes también tienen componentes físicos en los que incluye lo que es el sistema de agua, que puede ser un lago, un estuario, un puerto, un río. También están lo que son las sustancias químicas, como les decía, sal, contaminante, sólidos en suspensión, y hace lo que también son las simulaciones de sedimentación y erosión de la materia en suspensión. Y bueno, les voy a mostrar este caso de estudio que yo he visto en un artículo. Y aquí ustedes pueden ver, el estudio es un lago que se llama Buruyos, y este está afectado más que todo por lo que son las crecientes y extensas actividades humanas y por el desarrollo económico y la construcción de tanques que tenían. Esto ha tenido un impacto muy significativo en lo que era la salud del ecosistema del lago. Entonces
Sobre la base de esos datos se utiliza el modelo y se ha hecho las simulaciones hidrodinámicas y se ha ido haciendo el promedio de las profundidades, la distribución de la salinidad, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica. Esto ya más entra en lo que es el campo de lo que son estos componentes químicos, como les decía, de lo que es el amonio, el oxígeno disuelto. Y bueno, aquí podemos ver en las imágenes un poco de la batimetría. En esta imagen de acá se puede ver la batimetría que ellos han utilizado. Y aquí podemos ver, esto es el mapa que ellos tenían, ¿no? Pero ellos han utilizado directamente esta batimetría. Y bueno, aquí también podemos ver un poco de los resultados de lo que es la velocidad, la magnitud de la velocidad para todo el lago. Y ahí pueden ver qué diferente velocidad, ¿no? A lo largo de lo que es el lago. Y también se puede ver un poco de los resultados que ellos han ido obteniendo. Y aquí tenemos un poco de lo que es la salinidad y lo que es la concentración, lo que les comentaba. Más que todo, este caso de estudio ha sido aplicado para evaluar la viabilidad de añadir una entrada, o sea, algunos desagües. Y el modelo, el DEF 3D, les ha resultado una herramienta eficaz, ya que ha poder comprobar lo que es la dinámica del agua, la simulación de la calidad de agua, y lo que son evaluaciones de diferentes escenarios que han hecho para este lago poco profundo, ¿no? Vamos a entrar un poco a lo que son los módulos de pre y post procesamiento. Entre ellos vamos a nombrar 3. Existe otro módulo que también está, que es el Dev 3D MATLAB. Lo voy a comentar un poco, pero vamos a entrar primeramente al Dev 3D RFGrid. Este va a permitir que, más que todo, hacer la generación de las mallas ortogonales y lo que son las curvilíneas. Ya ustedes ahí pueden ir viendo cómo va a ser la malla que ustedes van a utilizar en función a su área de estudio. Después tenemos a lo que es el Dev 3D Quicking. Este módulo permite manipular lo que es la batimetría, las condiciones iniciales, y también va a permitir un poco hacer modificaciones en cuanto a lo que son obras implementadas en el modelo, ¿no? Luego tenemos al módulo del 3D QuickPlot, que este va a permitir la visualización y animación de lo que son los resultados que se van a obtener del modelo. En aquí ustedes ya van a poder viendo los resultados que van a tener de diferentes variables que ustedes han introducido y que quieren obtener. También lo que les decía, hay otro módulo que compone el Dev 3D, que son herramientas del MATLAB. Este es una interfaz que tiene con el MATLAB. Tiene una mayor flexibilidad en cuanto a la visualización y análisis de datos. Y bueno, este permite más que todo así simplificar un poco en lo que es la creación de gráficos, ir viendo, haciendo un poco de animaciones en cuanto a lo que es la programación en MATLAB. No lo vamos a ver mucho esto porque yo considero que el Dev 3D QuickPlot es un módulo suficiente y necesario ya para visualizar los resultados que nosotros queremos obtener, ¿no? Pero sí tienen su manual de igual manera con lo que es con el MATLAB. Yo lo voy a subir igual al Google Drive. Ustedes lo pueden ir viendo si es que les interesa un poco de lo que es la programación en cuanto a lo que es la herramienta del MATLAB en el Dev 3D. Ahora, el módulo hidrodinámico, que es el módulo del 3D Flow, este va a permitir va a hacer lo que son las simulaciones multidimensionales, se calcula flujo no permanente, y también va a permitir lo que son los transportes de sedimentos, basado en los resultados de los procesos meteorológicos sobre lo que es la malla curvilínea, ¿no? Este módulo se va a aplicar en lo que es el sistema de las capas verticales, como les nombraba más anterior, si es en caso de que se utilizara un módulo en tridimensional.
Lo único que se hace es poner capas verticales en Sigma y ustedes ya pueden ir viendo, dándoles un porcentaje a cada capa y ahí van a ir pudiendo ver lo que es la representación de este módulo tridimensional. En cuanto a lo que respecta al preprocesamiento del RFGrid y el Quicking, el módulo RFGrid va a permitir lo que son estas mallas, lo que les decía, aquí pueden verlo un poco en la imagen de la derecha. Se puede ver las mallas computacionales que ustedes van a ir creando, porque se tienen que ir creando en función a su área de estudio. Y si se dan cuenta, aquí hay una parte más cuadriculada, por así decirlo, se le dicen celdas, se les refina aquí estas zonas, se les refina debido a que hay mayor interés en conocer los resultados, es decir, se tiene mayor puntos si es que se tiene una estación o una sección. Aquí ya se tiene mayores puntos en comparación de lo que son estas zonas no tan refinadas, ¿no? Se hace mayor refinación en cuanto hay mayor interés en esta zona, ¿no? En cuanto a lo que es el módulo Quicking, que es esta imagen de acá, ustedes ya pueden ir manipulando la batimetría, dándole lo que son las condiciones iniciales, dándole otros parámetros. Como les decía, ustedes de igual manera van a generar esto a través de su batimetría y ya pueden ir viendo tal vez si hay algún punto. Para obtener esto, lo que se hace es una interpolación, como lo vimos en el caso de estudio, y ustedes ya pueden ir viendo si estos puntos, si esas profundidades están correctas con lo que ustedes tienen de sus datos, y si ese no fuera el caso, ya pueden ir ustedes manipulando, es decir, van a ir cambiando algunos puntos, porque esto también tiene como puntos como celdas, y ahí ustedes lo que hacen es interpolan estos puntos en lo que es la malla. En cuanto a lo que es el quick plot, que es el post-procesamiento, que ya más antes les había explicado, el quick plot sí se ha desarrollado en MATLAB. Este va a permitir la visualización de lo que son los resultados en 1, 2 y 3 dimensiones y va a permitir combinar también resultados. Es decir, si ustedes tienen, en el caso de estudio que lo habíamos visto, habían la dirección de los vectores de velocidades, ustedes pueden sobreponer lo que es la magnitud de las velocidades o también sobreponer tal vez los esfuerzos de corte, si ese fuese el caso, y ya pueden ir viendo qué tipo de resultados van obteniendo. En este caso, si sobreponemos esos dos, hablamos de erosión, deposición de sedimentos, si ese fuese el caso, ¿no? Y va a permitir crear gráficos en cuanto para poder mejorar lo que es la representación de resultados. También permite generar videos. Eso también va a depender mucho del tiempo de simulación que ustedes estén introduciendo y ya pueden ir viendo el comportamiento que va a tener. Lo bueno del quick plot es que permite exportar sus resultados a otros tipos de formatos. Como les decía, se puede exportar también a MATLAB para ir haciendo la creación de gráficos, lo que les decía también, de combinar un poco estas variables. Sí es más amplio en la parte de la programación, pero el quick plot ya también te permite exportar a lo que es el ArcMap, que es el ArcGIS, y ustedes también ya pueden tener esto como un modelo de elevación digital y ya pueden ir reclasificando los valores, dándole forma a los resultados, ¿no? También, en caso de que se obtengan solo puntos, estos también se pueden exportar a un formato en Excel. Tiene también otros tipos de formatos que les voy a ir mostrando ya el último día cuando vayamos entrando a lo que es el programa. Bueno, en resumen, lo más importante de lo que hemos visto y lo que vamos a ir aplicando en el curso es el módulo RFGrid y el Quicking. Este se va a enfocar mucho en lo que es la malla, que es donde vamos a partir, y vamos a interpolar lo que es la batimetría en la malla, que va a ser generada de la topografía, y también vamos a generar un contorno que va a ser el límite de todo el área de estudio en cuanto a lo que respecta a los módulos RFGrid y Quicking.
Después vamos a entrar a lo que es el módulo hidrodinámico, que ya va a tener mucho que ver con el Dev3D Flow. Vamos a ir introduciendo lo que son las condiciones iniciales, las condiciones de borde, y a partir de esto vamos a recién hacer lo que es la corrida y vamos a visualizar los resultados que van a pertenecer a lo que es el módulo QuickPlot. Ahora, esto es lo más importante cuando se hace un diseño de lo que es un caso de estudio. Lo que se debe tomar en cuenta son estos puntos. Cada módulo hay que ir viéndolo a detalle, más que todo en lo que es la batimetría, que va a ser importante porque la batimetría va a influir mucho en los resultados y también va a ser lo que son las condiciones de borde, los parámetros físicos que vamos a ir viendo, que van a influir también de manera importante en lo que son los resultados. Esto lo vamos a ver el cuarto día. Vamos a hacer unos casos de estudio y ya vamos a ir haciendo prueba. Y eso sería lo más importante en lo que respecta al Dev3D. Ahora, tal vez si tuvieran alguna pregunta respecto a lo que hemos visto, pueden levantar su mano o pueden hablar en el chat. No hay problema. Pueden activar su micrófono para poder consultar. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, es la Jonathan Pérez de Perú. Una consultita. Si tuviera datos de aforo, ¿lo podría incluir el modelo? ¿O dónde lo tuviera que y si la respuesta es sí, ¿dónde lo incluiría? ¿Es en el modelo de hidrodinámico o en el RGKF CRIT Quoyen? Ya, ¿tienes datos de aforo? Sí. Ya, los datos de aforo generalmente se utilizan para la calibración de estos modelos. Es decir, puedes implementar esos datos como puntos de observación en tu modelo, acá como en el modelo, en el caso de estudio que hemos hecho, te voy a mostrar. Acá, digamos que tú tuvieras un caso de estudio de un río y tuvieras mediciones de aforo en una sección. Entonces, tú puedes poner como punto de observación, el Dev3D te permite poner puntos de observación y también secciones transversales, entonces lo pones como punto de observación y cuando ya metas tus condiciones de borde, tus condiciones iniciales y obtengas tus resultados, vas a poder comprobar lo que tú has medido con lo que tú has obtenido del modelo, ¿no? Para eso te va a permitir con lo que son las mediciones de aforo. Ya, ok. Gracias. Si alguien tiene más preguntas, pueden habilitar su micrófono y poder hacer su pregunta, por favor. Ingeniero Fernando Zivas, bueno, hizo varias preguntas. Sería ideal que pueda activar su micrófono. Aló, buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas Hola. noches. Buenas noches, disculpe. Quería hacer una consulta, digamos, con respecto a la eficiencia del modelo para el tema de calidad de agua. ¿Con qué indicador, digamos, mediría el modelo la eficiencia de calidad de agua? Y lo otro, ¿cuál es el valor, digamos, que se podría considerar aceptable para una simulación? Le comento esto porque, bueno, un docente pues me mencionó que, bueno, en el tema de calidad de agua, pues muchas veces los modelos no pueden llegar a una eficiencia, digamos, de un 85%. Entonces, bueno, yo nunca he hecho un tema de calidad de agua. Entonces, con el modelo 3D, quisiera saber, digamos, cómo responde, digamos, en ese aspecto.
Ya. Bueno, es un poco delicado lo que son estos casos de estudio de calidad de agua. Yo, la verdad, solo he utilizado el del 3D Flow, el del 3D More, y no he entrado mucho en lo que es el del 3D Water Quality, que es el que se especializa en la calidad de aguas. A lo que tengo entendido y he visto hay muchos casos de estudio que aplican el del 3D debido a lo que es esta simulación de calidad de aguas. Y el caso de estudio que yo les presentaba, que es el río en Vietnam, así ha mostrado buenos resultados, más que todo porque representa lo que es la salinidad, la que es la temperatura, la simulación de la descarga. Y bueno, tú ya puedes ir viendo si tú quisieras obtener mejores resultados, es decir, podrías tener mejor control, más monitoreo en la zona de estudio y hacer secciones transversales en el modelo y así tú puedes ir viendo el comportamiento a detalle. Es decir, si este fuera tu caso de estudio, tendrías que ir trazando más secciones y ir viendo cuáles los resultados que vas obteniendo y si hay algo que no es muy real con lo que tú quisieras obtener, tal vez hay que hacer una modificación o hay que ir viendo cuál es el problema en esa parte y eso es lo bueno del 3D, que tú haces la simulación y ya te muestra los resultados y puedes ver viendo cuál es el problema que se puede dar, en qué zona específica se puede dar, no sé, estos valores de estas variables de mayor temperatura, salinidad. Yo lo consideraría como un buen modelo, el del 3D, porque he visto que lo utilizan para maestrías, doctorados, y como es un código abierto, entonces tú puedes ir manejando un poco estas herramientas, ¿no? Es multidinámico en cuanto a lo que son las herramientas y los valores, las variables, entonces la verdad te ayudaría mucho en lo que es este tipo de caso de estudio en calidad de aguas, ¿no? Marina, si gustas puedes hablar. Ok, gracias. Buenas noches. Yo, Buenas noches. sinceramente, yo soy nueva en este programa o en este rubro básicamente de la modelación numérica, pero tengo muchas dudas. Una de estas, ¿hay alguna forma, regresando a la primera pregunta sobre los datos de aforo, que son entiendo que son las mediciones reales que en su momento se hacen en el sitio, y que con tu respuesta dice que estos datos pueden ser utilizados como puntos de observación para calibrar el modelo y de alguna forma verificar si los resultados del modelo numérico o del modelo del 3D son correctos. ¿Es así más o menos lo que yo entendí? ¿Si es correcto esto? Sí, es correcto. Ahora, la pregunta es, en caso de que no se tengan esos datos reales, de mediciones reales, ¿hay alguna forma de comprobar o de corroborar los datos del modelo numérico? O sea, los resultados que nos manda el del 3D. Hablas de que si no hay datos de mediciones de aforo, algo así. Ajá, en dado caso de que no existan los aforos, ¿hay algún método para comprobar que nuestro modelo está bien calibrado en el programa? ¿O es necesariamente importante que se tengan esas mediciones? Como un dato indispensable, vaya. Sí, bueno, yo la verdad, en el caso de estudio que yo he hecho y los casos de estudio igual que he visto, que vamos a ir viendo igual, sí es necesario tener datos de mediciones, ¿no? Y eso es más que todo cuando tú hablas de un proyecto, si ya el proyecto ya está, tiene que hacerse mediciones, controles, monitoreo. Siempre hay monitoreo de datos
Ya puede ser por empresas públicas o empresas privadas. Entonces, lo correcto sería conseguir toda esa información para que tú puedas calibrar este modelo, ¿no? Porque si no, es como si tú estuvieras obteniendo algo, pero ¿cómo te vas a dar cuenta si está bien, si no puedes corroborar con algo que ya se ha medido, ¿no? Claro. En cuanto a lo que son las condiciones de borde, es un ejemplo, por ejemplo, si se tiene una medición de un aforo, es decir, aguas arriba, entonces tú vas a poder ingresar lo que es un caudal. Eso va a depender mucho. Eso es lo bueno del 3D. Tú puedes ver qué condición de borde se va a adecuar a tu modelo, si es necesario un caudal. Y tú puedes compararlo con un nivel, ya aguas abajo, con un nivel de medición de aforo, ¿no? Igual aquí un caudal de entrada. Lo correcto siempre es simular poner condiciones de borde de varios años, hacer tal vez hidrogramas y recién hacer lo que es estas simulaciones, pero si tienes muy pocos datos, entonces es un poco difícil para ti ya obtener también buenos resultados. Ok. Ahora, lo que podrías hacer también sería ir viendo, visto que se utiliza mucho lo que son las imágenes satelitales, de lo que es las precipitaciones y ya ir generando tus condiciones de borde en base a eso y obtener tus resultados, ¿no? Eso Ajá. sería, pero más que todo. Esa sería la otra pregunta. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, en donde, bueno, se propone un tema de tesis, pero básicamente es muy difícil ir al sitio y hacer aforos por lo que representa costo económico, ¿no? Que muchas veces nosotros los estudiantes no tenemos esa facilidad, pero en algunos ríos, bueno, aquí en México están las estaciones hidrométricas, entonces, ¿se puede utilizar esos datos de esas Claro. estaciones como, como aforos, como mediciones reales, vaya? Mm, bueno, podrías utilizarlo esos datos como condiciones de borde, ya para como condición para calibración. Lo correcto por lo menos sería que tengas aunque sea un dato, es decir, una medición en un punto del caudal y la velocidad, ya con eso podrías ya trabajar, en caso de que fuera una tesis, ¿no? Porque eh, si son casos de proyectos para gobiernos, entonces no, se tiene que tener más información, ¿no? Pero si fuera una tesis, ya podrías utilizar por lo menos 2 puntos o a 3 puntos de mediciones de caudal, de velocidad, y tal vez si tienes la altura de la regla, ¿no? Ok. Esos serían tal vez las variables más importantes que tú necesitarías. Entonces, las condiciones de borde son muy diferentes a los puntos o a los datos para calibración. Eh, no, sabes, va a depender mucho de cómo tú quieras ingresar tus datos. Como te mencionaba, si vas a querer hacer un tiempo de simulación largo, vas a necesitar una gran cantidad de datos como condiciones de borde. Ahora, te doy un ejemplo, mira, en este caso, esto es, digamos, aguas arriba, y ya tú puedes ir viendo, no, esto es aguas arriba siempre, ya aquí tú puedes ir viendo como condición de borde meterle un caudal y como condición de borde aguas abajo lo colocas un nivel de agua y si tienes aquí puntos de observación, es decir, un caudal medido acá y acá tal vez, metes tus datos y ya te salen resultados basados en tus datos que tú has ingresado, ¿no? Y ya puedes ir comparando. Ahora, los parámetros físicos que van a ser la viscosidad, el manning, ellos van a influir mucho en lo que son tus resultados, ¿no? Pero lo correcto siempre es tener Ok. mayor cantidad de datos en lo que es en tu caso de estudio, ¿no? Ok, muchas gracias. Una consultita. ¿Has usado alguna vez, has trabajado para transporte de sedimentos con el Delft 3D Flow?
Sí, he utilizado ya el del 3D Flow con sedimentos. Lo que se hace generalmente es un poco más complicado. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener estudios de transporte de sedimentos cohesivos, no cohesivos y el tipo de caso de estudio. Lo que se llega a obtener es la erosión y la deposición que se va a dar, ¿no? La sedimentación que se da en zonas, en lo que es el caso. Ahí tú puedes ver viendo a colores cuáles son los resultados, ¿no? De repente para la compañera de México, no sé si usted, no sé si de repente se podría utilizar para introducción al inicio del contorno. Los aforos se ha calculado, de repente, no sé si de repente el programa es admitible utilizar ese tipo de aforo. Porque, bueno, acá de repente las estaciones hidrométricas en su localidad ya tienen curva de calibración altura-gasto, para, bueno, para tesis, ¿no? O para algún trabajo de investigación. Sí, esas las utilizarías para condición de borde, ¿no? O condición de contorno también se le dice. Eh, Eso sería para el caso de estudio. Ahora Claro, ¿verdad? necesitas, si estás simulando para transporte de sedimentos, igual necesitas condiciones de borde. Es decir, Mm. necesitas una concentración, que es el que maneja el del 3D, y qué tipo de sedimento y el diámetro que tú estás utilizando. Ah, ok. Ya, gracias. Está bien. Tal vez alguien tiene una pregunta más o directamente mañana entraríamos a lo que es el tercer día del curso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una consulta referente al ingreso del número de Curán en el modelo. ¿Esto debe ser calculado y se ingresa en alguna parte en el modelo o cómo es en ese aspecto, cómo funciona el modelo? Ya. mm, sí, el número de Courant va a ser muy importante en lo que es el delta T y el delta X, en lo que es el espacio que tú vas a utilizar. Es decir, a ver, te voy a mostrar una imagen. Acá, no, aquí está. Ya. Lo que hace el número de Courant es un coeficiente que va a depender en el intervalo de tiempo y lo que es el delta X, que es el intervalo del espacio. Aquí tú tienes tu malla, la malla que es generado para tu zona de estudio. Esta se compone de lo que son estas celdas y estas tienen un delta X, es decir, un intervalo de espacio. Esta se va a relacionar con lo que es el intervalo de tiempo, es decir, el tiempo de simulación que tú le estás dando a tu escenario. Entonces, vas a tener un número de Courant. Lo bueno del 3D es que tú puedes ir, tú haces tu malla como piensas que es adecuado y vas a ir generando, vas a ir poniendo tu delta T y el modelo, si te deja correr, es porque tu delta T que estás utilizando te está funcionando, pero si no te está funcionando, entonces hay que ir rebajando el delta T. Se va a ir configurando en función al delta X que tú has ido utilizando en tu malla numérica. Hay que tener un poco de cuidado con lo que es el número de Courant, porque si se tiene un valor, es decir, este va a afectar mucho en lo que son los resultados, puede llegar a tener un poco de error en cuanto a lo que son las simulaciones.
Y esto hay que verlo a detalle. Les voy a ir mostrando igual cuando ya vayamos haciendo un ejemplo en donde entra el delta, el intervalo de tiempo, que es el delta t, ¿no? Ahora, lo correcto sería que este valor nosotros lo vayamos viendo ya cuando estemos haciendo un poco del programa, pero sí influye en lo que es la simulación, es decir, va a tener, si tus celdas son mucho más pequeñas, entonces hay que ir un poco el delta t reduciendo, y eso va a también implicar un poco en lo que es el tiempo computacional, es decir, que si tú tienes tu escenario, este te puede simular o te puede mostrar resultados en, no sé, 3 días, si tu malla fuera muy refinada, ¿no? Pero si fuera un poco más gruesa, es decir, no tiene mayor refinación, entonces te puede mostrar hasta en horas, hasta en un día. Eso depende mucho también de la extensión de tu caso de estudio. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, ¿qué tal? Tengo una consulta. Con respecto al módulo de transporte de sedimentos, ¿cuáles son los inputs que se necesitan para poder generar el modelo? Ya. Como le comentaba a la compañera que más antes estaba preguntándome sobre los datos que hay que tener, de igual manera también se necesitan datos de mediciones de transporte de sedimentos para que tú puedas ir calibrando, pero los datos input que tú necesitas como condición de borde sería lo que es la concentración de sedimentos y lo que es el diámetro de la partícula. Por lo menos esos dos valores tú necesitas para lo que es la simulación de transporte de sedimentos, y ahí pues ya ir viendo los resultados. Ahora, también tienes que saber qué tipo de sedimento es. Si hablamos de sedimentos cohesivos, no cohesivos, pero tiene que ser valores, es decir, el valor de un sedimento del lecho, si ese es el caso, ¿no? En cuanto a lo que es el diámetro, ese también influye mucho en los resultados, y ahí ya puedes ir haciendo la simulación de transporte de sedimentos en cuanto en cuanto a esas dos variables, que son las más importantes, ¿no? Lo correcto sería sí tener muchos datos en cuanto a lo que es el transporte de sedimentos, si es sedimento cohesivo, si no es sedimento cohesivo, para ver qué tipo de ecuación vas a utilizar en el modelo. Ayer me preguntaban qué ecuación utiliza el del 3D, y es el Van Rijn, pero es para un sedimento cohesivo. Entonces ya tú tienes, si tu caso fueran con sedimentos no cohesivos, ya tienes que ir trabajando en ver qué otra ecuación vas a utilizar, ¿no? Eso sería. Claro, está bien, muchas gracias. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, disculpe, quería saber el cálculo, por ejemplo, para el cálculo de socavación en puentes, un parámetro, una variable importante es la velocidad. Quería saber qué diferencia, o sea, nosotros cuando hacemos el modelamiento hidrodinámico de un río, le ponemos como el agua limpia. Sin embargo, con el transporte de sedimentos, ¿en cuánto varía la velocidad del flujo en general? A comparación del modelamiento, como le digo, transporte de sedimentos y el flujo limpio. No te podría decir exactamente en cuánto varía, porque hasta ahora no he visto un caso de estudio de ese tipo, como tú me decías. Sí he visto que cuando se hace la simulación en el transporte de sedimentos y una simulación hidrodinámica, se puede ver lo que es el comportamiento que va a tener el bed level, que es el nivel inicial del lecho, con lo que es el tiempo que tú le estás dando de simulación, el periodo. Entonces,
hay que hacer la prueba para eso, ¿no? Hay que ver más o menos cómo se va, mm, cómo va a ser el comportamiento influyendo con lo que es el transporte de sedimentos, ¿no? Y también la altura del flujo del agua. Entonces, estos dos sí, se complementan, pero hay que ir viendo a detalle cada uno que tiene. No te podría decir a cuánto sería la influencia, pero hay que ver un poco el comportamiento y hay que hacer el caso y ver más o menos qué es lo más importante y qué sería lo que más influiría, porque en ese tipo de casos lo que más influye son los parámetros físicos que tú vas a ir implementando. Es decir, que tú tienes que ir viendo en dónde hay que ir poniendo tales parámetros físicos y ya para ir obteniendo ya otras cosas. Lo que te aconsejaría es que tal vez tú puedas hacer una revisión bibliográfica. No lo he visto en el DEF 3D para ese caso de estudios, más lo usan en lo que son las zonas estuarias, flujo en ríos, lagos, y eso sería, ¿no? Ya, gracias, ingeniera. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Te habla Giner de Colombia. La inquietud es la siguiente. Cuando se habla de transporte de sedimentos, nos mencionabas que para las condiciones de frontera se pueden dar datos de concentraciones y de tamaño de partículas, pero obviamente esas concentraciones y ese tamaño de partículas a la frontera pueden estar llegando a diferentes tiempos o en diferentes concentraciones o en diferentes tamaños. Entonces, supongamos que un dato de la concentración y un dato paramétrico del tamaño de partículas y se hace la modelación. Es posible que en lugar de esos datos paramétricos se puedan hacer con series de tiempo, es decir, al tiempo 0 llegó esta concentración, al tiempo 1 llegó esta concentración. Entonces, en lugar de incluir un dato, sino incluir una serie de tiempo en la condición de frontera. No sé si me hice entender. Sí, te entendí. La verdad no he hecho la prueba así, pero lo correcto siempre es trabajar fracciones de sedimentos, ¿no? A lo que yo tengo entendido, lo que se hace es cuando tú pones tus condiciones de borde, te lo va a ir esta concentración en el periodo de tiempo que tú le estás dando va a ir influenciando, es decir, va a ir creciendo y vas a ver hasta qué punto ha llegado y cómo se va a ir erosionando y depositando en función a tu batimetría, a lo que es tus otras condiciones de borde y lo que es la altura del nivel del agua. Ahora, si tú quisieras ver por periodos de tiempo, variando lo que es la concentración, se utilizaría lo que es el módulo MOL, pero yo hasta ahora no lo he utilizado. Lo utilizo el módulo Flow 3D, que también permite lo que es el transporte de sedimentos. Pero sería lo mismo, tendrías el mismo caso, lo único que tal vez podrías cambiar serían tus condiciones de borde y si fuera necesario tal vez ir cambiando, ¿no? La batimetría, es decir, tenías al principio una batimetría inicial y ya la segunda con otra concentración cambiaría y tendrías que cambiar solamente la batimetría de la anterior, ¿no? Tal vez eso yo te recomendaría hacer, ¿no? Si es que tú quisieras hacer varios escenarios, porque generalmente lo que se hace en este tipo de estudios utilizando el DEF 3D es hacer un montón de escenarios, pueden ser hidrodinámicos, morfológicos, y ahí tú puedes ir viendo cuál es el que influye más en tus resultados o qué variables han sido las más importantes que tú has ido obteniendo, ¿no? De este tipo de casos de estudio. Listo, perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Está bien. Ingeniera, buenas noches. Disculpe otra preguntita. En caso de la batimetría como condición inicial o dato de entrada, ¿hay alguna diferencia entre usar una batimetría en el modelo con una batimetría, una ecosonda, o con una batimetría de vadeo? Porque las dos yo sé que las dos son distintas las metodologías, pero ¿el resultado sale lo mismo o salen distintos resultados? Bueno, no he visto mucho utilizar la ecosonda.
en este tipo de modelos, generalmente lo que hacen es utilizar, como les decía, modelos de elevación digital o hacer vuelos con LIDAR, pero tiene que ver mucho la batimetría. Si tiene muy buena resolución, es decir, si tú tienes varios puntos en tu zona de estudio, entonces lo que hace el DEV 3D es te lo interpola, pero ya en toda la zona. Si tú le das toda esta área y tienes varios puntos acá, secciones transversales, entonces te lo va a interpolar. Obviamente, si tienes muy pocos puntos, te lo va a interpolar mal. Entonces, lo que te recomiendo, si es que te faltara datos, sería tal vez utilizar modelos de elevación digital gratuitos, o tal vez de estos que tienen de 30 metros de resolución o de 12.5, que es de la Losparsa, y tú puedes comparar con tus datos si coinciden con esas cotas y ya podrías complementar un poco de tu batimetría. Pero eso sería en estudios así de tesis, ¿no? Porque si son proyectos o maestrías así, ya hay que, lo mejor sería que tengas toda la batimetría de tu caso de estudio para que puedas hacer y puedas obtener mejores resultados, ¿no? Tal vez eso les recomendaría. Le digo porque en un caso de un trabajo de un proyecto del Estado, hicimos la batimetría con una ecosonda, pero cuando lo modelaron, otra empresa lo modeló, utilizaron la batimetría pero por vadeo y le salió distintos resultados. Y eso quería saber si se puede dar ese tipo de resultados. Tendrías que ver la precisión, o sea, el error que han tenido entre esas dos. Si de verdad influye mucho, hay que ver cuál es el más adecuado, ¿no? Es decir, generalmente la ecosonda te muestra un poco más a detalle de lo que es un vadeo, ¿no? Los vadeos siempre, como está manipulado por nosotros mismos, puede haber errores que nosotros podemos generar en el momento. Pero si son equipos, por ejemplo, aquí utilizamos el ADCP para hacer una medición de lo que es el perfil del agua y el perfil de velocidades, entonces te muestra más a detalle, es un poco más confiable si tú harías la medición con un molinete, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces tienes que ver cuál sería el mejor instrumento que tú puedes aplicar para tu caso de estudio. Lo que te recomendaría en ese ámbito tal vez sería que veas cuál es el más adecuado, si es el vadeo o el ecosonda, en función también a lo que hayas obtenido. Tal vez es un valor muy, muy grande o tal vez es un error muy pequeño, entonces eso hay que ir viéndolo, ¿no? Ok, gracias. Buenas noches. Mira, buenas noches. Una consulta. Señora, ¿también hay herramientas para poder ingresar a un dique, por ejemplo, un dique longitudinal? Perdón, no te escucho muy bien. ¿Podrías hablarme un poquito más fuerte? También el modelo tendrá herramientas para poder ingresar a diques longitudinales. ¿Perfiles longitudinales? Sí, diques. Diques longitudinales. ¿Diques? Sí. O muro de contención. Sí, muro de contención. Ya. Ajá. Que no lo escuchaba bien. Ya. Sí, para el caso sí, de licencia de alimento, eso en IBER sí se puede exportar, ¿no? La geometría, sí. pero en caso, con respecto a este modelo. Ya. Lo que se hace con las obras hidráulicas en estos modelos es modificar la batimetría, nada más. Es decir, tú tienes aquí a ver, vamos a buscar acá. Digamos, si este fuera el caso. Tienes acá tu río y le pones el dique, entonces tienes que ir cambiando aquí tu batimetría. Eso es lo bueno del DEV 3D. Puedes ir cambiando celda por celda y ir poniendo las cotas que tienes de tu proyecto, es decir, qué tipo si es el caso del dique, entonces aquí se va a ver un poco más alto. Entonces eso ya va a ir cambiando y ya cuando tú hagas la simulación vas a ir viendo qué tanto afecta esto alrededor y más aguas abajo, ¿no? Eso es
Eso haría si se implementaría una obra hidráulica. Pero también se puede importar, ¿verdad? Por ejemplo, de civil, no sé, la geometría. La geometría, como tal, no se puede exportar. Si lo tienes como puntos, es decir, si lo tienes como puntos en X, Y, Z, sí lo exportas, ¿no? Pero así lo que es el diseño y todo eso es un poco más complejo, ¿no? Lo correcto sería que todos los puntos estén en un formato para que tú ya puedas ir trabajando, porque si no te va un poco costar saber tu error, ¿no? Lo que te aconsejo es eso, ¿no? Que todos estén en el mismo formato y ya cuando lo exportes esos datos en X, Y, Z, lo puedas ir viendo si es que hay algún error o no. Eso sería en ese caso.